Ten cuidado con el tropiezo. Ten cuidado con el tropiezo. Lucas 7, versículo 18. Al 23. En la versión NTV dice esto: los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Wow. Juan el Bautista dudando de Jesús. Los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen y los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, esta es la parte central de lo que te voy a compartir rápidamente, versículo 23. Y agregó, dice en esta versión NTV: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. En la versión Reina Valera, me gusta más cómo lo dice la versión Reina Valera en este último. La Reina Valera dice: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Wow. No me va a dar tiempo de decir todo lo que he aprendido de esto, pero quiero dejarte la parte central de esta palabra, que creo que va a bendecir tu vida y que creo que es para muchos que están ahora en sus casas viendo este mensaje, este tiempo de oración y palabra. Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Te voy a explicar un poco el contexto de esta palabra para que tú puedas entenderlo de una mejor manera. Aquí no dice en este pedazo de este texto dónde estaba Juan el Bautista. Pero ¿sabes dónde estaba Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba en la cárcel cuando hizo esta pregunta. ¿Sabes cómo llegó a la cárcel? Él predicaba el evangelio y al rey que estaba en ese tiempo le decía: tú estás mal porque agarraste de esposa a quien era esposa de tu hermano. Eso está mal. Y el rey no le hacía caso, pero en una vez se levantó una mujer, con la que él se casó, tenía una hija. Y en ese tiempo había unas costumbres que hacía esta hija de esta mujer. Hizo una danza para el rey y hizo esta danza, pero como le gustó tanto esta danza al rey, esta muchacha, manipulada por su mamá, realmente era el deseo de su mamá, le dijo: hija, cuando pide algo al rey, lo que vas a pedir es que pidas la cabeza de Juan el Bautista. Wow. Ya estaba en la cárcel y el rey apreciaba a Juan el Bautista en su corazón, dice la Biblia. Por eso no lo había matado, lo tenía encarcelado, pero no lo había matado. Qué difícil, por decir la verdad, por predicar la verdad, Juan el Bautista estaba encarcelado. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Que Juan el Bautista encarcelado dijo: yo tengo un amigo
es naturalmente en ese tiempo, nosotros decimos naturalmente, era primo de Jesús, era su primo casi. Y le dijo, vinieron sus discípulos de Juan el Bautista y le dijeron: oye, mira, Jesús está sanando esto, mira, apenas resucitó a un muchacho, hijo de una viuda. Y Juan el Bautista, no lo dice la Biblia, Juan el Bautista, el tremendo que sabía su propósito, que prediqué la otra vez, el que bautizaba y hablaba con denuedo, con valentía la palabra de Dios, fue quien bautizó a Jesús en agua. Ese mismo Juan el Bautista empezó a tener dudas de Jesús, porque dijo: resucitó a un muchacho que estaba muerto. ¿Acaso no puede Jesús también venir y sacarme de la cárcel con todo ese poder que tiene? ¿Acaso no lo puede hacer? ¿Acaso no sabe? Claro que yo sé que sabe que estoy en la cárcel. ¿Por qué no viene a ayudarme Jesús? Si yo le abrí el camino. Entonces le dice a sus discípulos, en lugar que le dé gozo lo que Jesús estaba haciendo de resucitar a un muerto, le dijo a sus discípulos, yo creo que él estaba con duda, y dijo: ¿acaso le manda a decir específicamente, ¿eres tú quien estábamos esperando? O sea, tú eres el Mesías. Pero antes había dicho que él era el Mesías. ¿Por qué ahora está diciendo que no? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento estaba en una situación muy difícil y no comprendía por qué Jesús, con tanto poder, siendo su amigo, no vino a sacarlo de la cárcel. Yo creo que realmente no dudaba, Juan el Bautista no dudaba de quién era Jesús. Aunque pareciera que ahí dudara de quién era Jesús, realmente lo que Juan el Bautista pasó es que se ofendió. Porque no entendía por qué estaba en la cárcel y su amigo Jesús, el Salvador anunciado, no venía a ayudarle. Wow. Otras versiones no dicen tropiezo, otras versiones dicen duda, otras versiones dicen: bienaventurado el que no se escandaliza por mí, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Vaya que podemos hallar tropiezo en Jesús. ¿Cómo hallas tropiezo en Jesús? Cuando te pasa lo mismo que Juan, cuando estás oprimido, cuando estás sin dinero, cuando estás sin comida, cuando estás sin trabajo, cuando estás enfermo, cuando hay un problema en tu matrimonio, cuando hay un problema con tus padres, cuando hay un problema con tus hijos, cuando Jesús todavía no ha salvado a ese familiar por el cual tanto has pedido a Él. Cuando eso sucede, ¿por qué Dios no lo ha hecho? ¿Por qué Dios no me ha sanado? ¿Por qué Jesús no me ha sanado? ¿Por qué Jesús no me ha liberado de lo que tanto le he pedido? ¿Por qué Jesús no ha salvado a mi hijo, a mi padre? ¿Por qué no tengo trabajo? Jesús allá arriba dirá: bienaventurado el que no se ofenda conmigo, porque no he hecho lo que ellos quieren, porque aún todavía no he respondido.
o porque tal vez voy a decir un no. ¿Sabes qué terminó pasando? Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y murió. Y tú dices, ¿cómo alguien que le abrió camino a Jesús va a morir, que le corten la cabeza por el capricho de una mujer y de su hija? ¿Sabes? Si tú me preguntas, Isaí, ¿por qué Dios permitió eso? Te tengo la respuesta. ¿Sabes cuál es mi respuesta? No lo sé. No lo entiendo. No lo comprendo. Pero sigo creyendo que Dios tiene el control y que Dios por alguna razón muy importante lo permitió. Pero déjame decirte, de lo que sí estoy seguro es que Juan el Bautista, dice la Biblia, y Jesús dijo, sin duda alguna, ninguno antes que haya nacido en esta tierra se puede comparar con el Juan el Bautista, porque hizo una labor muy grande, muy poderosa y muy especial, y va a tener su recompensa en el cielo. Yo tuve un primo que iba en su moto, tenía 19 años si no me equivoco. Iba en su moto a buscar a su mamá, y en un momento, pasando cerca de un tráiler que estaba bajando muebles ahí al ladito de una mueblería, y un montacargas con dos aspas que estaban ahí salió de pronto, y mi primo chocó con eso y se le cortó gran parte de su cuello. Cayó al piso, se aporreó su cabeza. Afortunadamente había una ambulancia que pasaba cerca, lo atendieron. Fue maravilloso que estaba pasando cerca, fue un milagro que estaba pasando cerca una ambulancia. Y después no había hospital, porque en ese lugar es Cozumel, la isla de Cozumel. Entonces, ¿qué sucedió? Como no había un hospital que pueda atender la gravedad del asunto, milagrosamente un hombre de mucho dinero le dijo a mi tía: te presto mi avión para que te vayas y se lo lleven a Mérida. Y que agarran el avión, se lo llevan a Mérida. ¡Wow! Magnífico, ¿no? Primero la ambulancia, y ahora este hombre gratis le está dando su jet privado para llevar a mi primo a una clínica, creo que una clínica en Mérida. Ahí estuvo unos días. Fueron momentos difíciles, estaba en coma, muerte cerebral le habían detectado. De repente, en unos días, él hace pipí, o sea, se orina. Eso quiere decir que como que había esperanzas, y cuando habían esperanzas todos nos alegramos, pero ya después de eso murió. Y si tú me llegas a preguntar, Isaí, ¿por qué Dios permitió que muera tu primo? 19 años, un futuro por delante. 19 años le había entregado un anillo de compromiso a su novia para casarse. Oh, hubieras visto a su novia cómo estaba llorando. Fue difícil. Yo no comprendía mucho, estaba muy pequeño. Ya tiene muchos años esto, pero no lo comprendí. Aún lo veía en su caja y yo no entendía por qué Dios a alguien tan joven permitía que muera de la manera que murió. Pero hay gente que el enemigo, y esa gente, ¿sabes quiénes son? A la gente que Dios sabe que tiene un gran propósito. El diablo sabe que si hace que tú tropieces con Jesús, corta toda tu bendición, corta todo tu futuro. Si yo me hubiese quedado con eso y hubiese dicho: Dios, ¿por qué te llevaste a mi primo? Tú eres un Dios injusto, tú eres un Dios malo. ¿Acaso tú eres el Dios, como dice, o hay otro Dios que es más poderoso que tú?
Tú dices que nos amas, ¿y por qué permites la maldad? Si tú dices que eres bueno, ¿por qué permites que se muera mi familiar, mi primo? Pero tenemos que decir como Job dijo: Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Dios, por permitirme 19 años a mi primo. Lo disfruté lo que pude. Los últimos años casi no lo disfruté porque se fue, estábamos lejos. Pero yo sé que tú eres más inteligente que yo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en Jesús. Tal vez tú no tienes el trabajo que quisieras tener y ya se lo pediste a Dios y ya ayunaste 40 días y 40 noches y no lo has recibido. Antes déjame aclararte algo que está en Proverbios 19:3, porque no vaya a ser que a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando. Mira qué dice Proverbios 19:3. Dice: el necio arruina su destino. El necio arruina su destino. O sea, hay otras traducciones que dicen: el necio toma decisiones sin consultar a Dios y lo arruina su destino, y en su interior echa la culpa a Dios. Señor, ¿por qué me va mal? ¿Por qué solamente tenemos que comer arroz y frijol y no comemos la carne rica que quisiera? Y Dios te dirá: yo te amo, yo te quiero bendecir, pero aprende a confiar en mí. Dame lo que es mío, dame ese diezmo que es mío, yo te voy a bendecir, ¿verdad? Porque a veces: Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué nos permites vivir en esto? Espérate, primero tenemos que pensar: ¿no será que yo primero estoy cometiendo errores? Tal vez yo tomo decisiones y no le consulto a Dios y después le echo la culpa a Dios en mi interior. Esa es una parte que hay que separar. Pero en este caso de Juan el Bautista, y esto lo dije porque no vaya a ser que nos engañemos a nosotros mismos. ¿Por qué hay problemas en mi casa? ¿Por qué hay problemas en mi familia? Y tal vez yo soy el primero que trae el chisme que hace que arme el problema, ¿no? ¿Por qué hay problemas en mi casa? ¿Y cuál es el problema? Que la casa está sucia y yo soy el primero que la ensucia. ¿Por qué tengo problemas con mi hermano? ¿Por qué tengo problemas con mi hermana? Porque le agarro su ropa y me la pongo y no se la pido, ¿eh? O sea, no debemos engañarnos. Nosotros tenemos que saber qué estamos haciendo, porque a veces simplemente estamos cosechando lo que sembramos y nos ofendemos con Dios. Pero en esta palabra de Juan el Bautista no hizo nada malo. Él sí estaba haciendo lo correcto, pero hubo una ofensa en su corazón. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús no le dijo nada. Jesús nada más le dijo. Se quedó callado cuando sus discípulos le vinieron a decir eso. Y lo que hizo Jesús fue no decir nada. Y ahí había un cojo y dijo: levántate. Y había un sordo ahí y le dijo en el nombre, no puede decir en el nombre de Jesús porque Jesús da. Dijo: eres sano. Y después que hizo esas sanidades, le dijo a sus discípulos: ahora sí les voy a responder. Mira, los cojos andan, los sordos oyen, los ciegos ven y las buenas nuevas son predicadas. Díselo a Juan el Bautista. ¿Sabes por qué le dijo eso? Porque esa profecía estaba en Isaías. Simplemente le repitió lo que estaba en Isaías miles de años antes para confirmarle a Juan el Bautista. ¿Por qué dudas, Juan el Bautista? No estás dudando, simplemente estás ofendido. Bienaventurado si no te ofendes, porque no te ayudo como tú quieres. Pero no quiere decir que no te ame, y no quiere decir que en la eternidad yo te recompense. Yo te invito, iglesia, joven, adulto,
que tal vez no entiendes por qué esa enfermedad aún no se te ha ido, esos dolores aún no se te han ido. No te ofendas con Dios. Solo dile: Señor, toma el control. Yo creo en ti. Yo quiero orar. Por esa palabra. Esta palabra. Porque mira qué dice Mateo 13, 20, 21 de las parábolas. Cuando una semilla cae en terreno pedregoso, te explicaba Jesús: estos son los que reciben el mensaje como este, lo reciben con alegría. Dicen: sí, yo lo creo. Cuando te dicen: va a haber avivamiento, el Señor va a estar contigo, amén, amén, lo recibo con alegría. Pero como no tienen raíces, como está en pura piedra esa semilla, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Y en cuanto viene el problema, caen, se desaniman, renuncian, se van de la iglesia, se cambian a otra iglesia, empiezan a hablar mal de sus pastores, empiezan a hablar mal de sus líderes, empiezan a creer que todos están en su contra, empiezan a pensar que están solos y que nadie los quiere, empiezan a quejarse, empiezan a envidiar a los otros, como le pasó a Asaf, que en el Salmo 73 él decía: estuve a punto de pecar porque me llené de envidia al ver cómo los orgullosos y los más malvados progresaban, estaban tan llenos de salud y no les preocupa nada. Y él empezó a decir: de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Hoy yo siento que hay personas en su casa que dicen: hay unos que no sirven a Dios y los veo más sanos, hay unos que los veo que no buscan nada de Dios, no quieren nada con Dios y no han sufrido el COVID, y a mí ya me pasó. Claro que sirve servir al Señor. Y Asaf, en toda su duda, empezó a decir: de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Traté de entender, dijo, pero se me resultó difícil. Wow, Asaf era un adorador de tiempo completo en el reino de David. Era de los 3 mejores adoradores que se la pasaba en el templo y estaba dudando. Bienaventurado el que no dude de Jesús. Cuando ves que otro prospera y tú no prosperas, y tú estás buscando de Dios, y tú estás ofrendando y estás diezmando, y ves que otros prosperan más que tú, te tengo la respuesta. Asaf dice que se fue, dice: entonces fui al santuario de Dios, y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. En un abrir y cerrar de ojos desaparecerán, serán como una pesadilla que se olvidarán. Así terminarán los que no buscan de Dios, los que no aman a Dios. En este junio has visto que hay gente de mucho dinero que aborrece a Dios, que levanta sus banderas de colores, difamando y haciendo lo horrendo, lo que enoja a Dios. Y tú los ves que tienen más dinero que tú, y tú los ves que tienen más fama que tú, y tú los ves que te ven mejor que tú, más saludables que tú, pero en un abrir y cerrar de ojos desaparecerán, porque cuando venga el día del Señor, ahí se desatará lo que Dios va a hacer con ellos y ajustará cuentas. No envidies a nadie, vete a la presencia de Dios, levanta tus manos y levanta tus manos, porque en la presencia de Dios se disiparán todas tus dudas. No importa si no tienes el trabajo que has orado, tú sigue danzando, tú sigue adorando, tú sigue clamando, tú sigue buscando de Dios, tú sigue yendo a su presencia, aún no entiendas lo que pasó, aún no entiendas por qué estás viviendo lo que estás viviendo, que ha sido difícil. No
No importa que no lo entiendas, Señor. Lo que importa es que tú eres fiel, aunque yo no lo comprenda. Oh, Señor, en tu presencia se va toda duda. Y en esta hora toda duda se va en el nombre de Jesús. De todo corazón, de toda mente que nos está viendo, se va toda confusión. Bienaventurado el que no haya tropiezo en Dios. Bienaventurado el que no se ofende con Dios. Bienaventurado el que no se desanima con Dios. Bienaventurado el que no deja de buscarle con todo su corazón. Bienaventurado el que sigue sirviendo en su casa a su pueblo. Oh, hoy declaro que las familias son llenas de fe, son llenas de pasión por Dios, son llenas de una perspectiva, que saben que Dios es fiel, que nunca los dejará y nunca los abandonará. Por más enfermo que estés, por más que mueran familiares, Dios tiene el control. Y algún día, si no es en esta vida, será en la venidera, pero tendrá recompensa del cielo, porque Dios no miente. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Decláralo, tú eres fiel.